Saludos a mi amable teleaudiencia que como cada semana está ahí para esperar el contenido de Foro Semanal. Ustedes saben, señores, que el país está en medio de una situación difícil, más de lo que siempre tenemos, y me refiero a la explosión que hubo en San Cristóbal y todo lo que esto ha significado para el que resultó afectado de manera directa y para el país en sentido general. Por eso, hoy les traigo a una especialista en la conducta para que nos oriente sobre qué hacer, cómo comportarnos, cómo ver, cómo tomar esta situación que, si bien usted no la provocó, pero hoy está siendo afectado, se le perdió un pariente, o sea, se le murió un pariente, está desaparecido, está herido o tiene otro nivel de afectación de esta tragedia que nos sorprendió a todos. Y para ello, pues les traje esta tarde a la psicóloga Nadiesca Núñez. Ella es terapeuta familiar y especialista en terapia cognitiva y conductual. Buenas tardes y bienvenida a Foro Semanal. Muy buenas tardes, un placer estar contigo y con todos los amigos que te siguen. Mire, vamos a entrar en materia de una vez porque en televisión el tiempo vuela y de verdad que yo tengo mucho interés y me imagino que mi teleaudiencia también tiene mucho interés en escuchar los consejos de voz de una persona como usted que sí sabe de lo que va a hablar. ¿Qué hacer? ¿Cuál es el primer tema que en términos de conducta, ese abordaje que debemos darle ahora a esta situación, porque ya la tragedia pasó y el que perdió un miembro de su familia, pues lamentablemente va a tener que aprender a vivir con esa falta? Mira, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que estamos frente a un duelo. El duelo es un término, es un concepto natural, inherente a la vida, al ser humano. Todos nosotros en algún momento o hemos pasado o vamos a pasar por un duelo. ¿Qué pasa con este tipo de duelo que se reconoce como duelo colectivo? Que es un grupo de personas, un grupo de individuos y todos ellos están viviendo la misma experiencia, están viviendo el mismo dolor. Entonces, lo que estamos enfrentando referente a lo que se vivió en San Cristóbal esta semana es que el primer problema es que fue imprevisto. Exactamente. Estas personas estaban llevando una vida normal, padres salieron a trabajar, niños estaban por ahí y de repente pasa esto que nosotros no esperábamos que ocurriera. Eso genera no solamente en el que vivió la experiencia, sino también en los que quedan, en aquellos que hemos visto, así sea de lejos o de cerca, la situación que pasó, queda la sensación de vulnerabilidad. Y esa sensación de vulnerabilidad nos hace caer en una serie de procesos. Pero lo primero que tenemos que tomar en cuenta es el hecho de que estamos frente a un duelo, que es la respuesta a una pérdida significativa. Una pérdida de un ser humano, de un amigo, de un hermano, de un padre, de una madre, o tal vez de un negocio, de mi inversión de toda la vida. Entonces hay muchas aristas de dónde ver qué yo perdí y cómo eso me impacta. Por ejemplo, licenciada, el dueño de la tienda Toledo, que hasta el momento creo que ha sido el negocio más impactado, su esposa y su hija y el suegro fallecieron y parte de su empleomanía, pero el negocio está hecho ceniza. Una persona que le pase como le pasó a este caballero, ¿cuál sería qué tendría él que hacer? Porque la verdad es que hoy comentaba yo con una persona, digo, caramba, ojalá y ese caballero que no le conozco, ojalá y ese caballero esté formado en la fe cristiana para que se abrace de algo y de algo importante. Los que somos creyentes en Dios, no importa la religión, ¿verdad? Nos aferramos en situaciones como esta. Es lo que a veces es la diferencia entre la vida y la muerte. Una persona que está pasando por esta situación, ¿cómo conducirse? ¿Cómo decir, caramba, cómo voy a salir de esto? ¿Qué ayuda debe buscar? Mira, lo primero que nosotros tenemos que tener claro es que esto es un proceso.
y este proceso va a tomar tiempo. Entre mayor es la catástrofe que viví, entre mayor es el significado de lo que perdí, mayor va a ser el tiempo y la dinámica para yo poder acostumbrarme. En el caso de este señor, que como él hay otras personas que también han perdido, tal vez no tantas familias, pero han perdido, ¿qué debemos hacer? Debemos entender que ahora mismo hay una segunda etapa del duelo. El duelo tiene etapas, son 4 en total, y eso es genérico y es importante que cada uno de los amigos y amigas pueda conocerlo. La primera etapa es la de negación. En algún momento nosotros nos pasó, perdimos un trabajo, perdimos un familiar cercano, y en ese momento que nos dieron la información nos quedamos, no, pero no puede ser. No puede ser, no lo puedo creer. Y todavía te lo dicen, todavía lo verificas. Yo no creo que perdí esa persona. Ya esa etapa pasó hoy día. Ya hoy día pasó posiblemente muchos de los afectados, las familias, los sobrevivientes, están más bien en esa etapa de ira, que es esa sensación ¿Por qué a mí? El por qué a mí. El por qué a mí, donde viene esa culpa, qué no hice, qué debía hacer, qué no dije, qué debía haber hecho, qué faltó, quién es el culpable, quién no. Posteriormente a eso viene el franco dolor, que es lo que se conoce como la etapa de depresión. Que normalmente ocurre después de los, qué sé yo, 9, 10 días, 15, más o menos. ¿Qué tiempo transcurre cuando ya tú entres en esa etapa? Normalmente eso, estamos cerca de 1 a 2 semanas. Recuerden que los duelos son diferentes. Lo que determina el tipo de duelo y la duración de este no es si la persona se fue o no, si perdí algo o no. Es el vínculo, lo que eso representaba para mí. Si fue mi padre, y ese fue un padre muy cercano, donde teníamos una relación afectiva, donde nos amábamos, nos llamábamos, pues claro que va a ser mucho más doloroso que si era un papá, aunque tuviéramos un vínculo genético, a quien yo se me pasaban los meses y no le hablaba. Entonces, el vínculo es lo que determina cómo yo voy a transitar por las diferentes etapas del duelo. Posteriormente a esta etapa, que es importante que nosotros como dominicanos comencemos a educarnos. ¿Por qué educarnos? Porque para nosotros es natural entender que ir donde una persona que está dolida, que está sufriendo, que está llorando, ay, no llores, cálmate, que eso te hace daño. No, pero la gente va a pensar que tú te vas a poner malo. Esas no son expresiones correctas para una persona en este momento. Llorar es terapéutico. Expresar lo que siento es lo correcto. Estoy triste. Perdí a mi esposa, perdí a mi hija, perdí a mi suegro, perdí a mi hermano, perdí a mi pareja, perdí a alguien importante en mi vida. Pero puede ser que yo no perdí a una persona. Puede ser que alguien perdió algo importante a nivel material. También puede generar una sensación de duelo. Entonces, en este negocio yo tenía todos mis recursos invertidos. Entonces, esa persona tiene el derecho de pasar por una etapa. Esa etapa puede ser un poco más corta, va a depender de las habilidades resilientes que el ser humano tenga, o puede ser más larga, lo cual es perfectamente normal. Por ejemplo, ese señor a quien tú te refieres puede pasar aproximadamente por encima de 1 año viviendo un proceso de duelo franco, de dolor, de tristeza, recordando a esos familiares perdidos, recordando todo lo que ya no está. Y eso es normal. Eso es normal. Ahora, ya después de 1 año, donde en el caso de él es necesaria o es, yo diría que primordial, la ayuda terapéutica. ¿Por qué? Porque fueron muchas pérdidas juntas. No es lo mismo que si tú pierdes una sola persona, el cual tú puedes ir procesando de manera paulatina. Cuando las pérdidas fueron tan significativas, y como el caso de este, que hablamos de un duelo colectivo, no solo lo impactó a él y a su familia, a su negocio, impactó a toda una comunidad, impactó a una región y en el caso general impactó a todo un país. ¿Qué hacer después de, ya identificamos los cadáveres, ya las personas saben, porque hasta este momento hay una cantidad X de fallecidos, pero hay personas que no saben que sus parientes están entre esos fallecidos? Ese impacto que va generando en la colectividad, porque
como bien decíamos al inicio, no, la pérdida no solo fue para San Cristóbal, fue para el país. Hoy, por ejemplo, yo estaba en una institución bancaria y había un tanquero que se le dificultaba hacer un giro. Claro, fue a modo de broma que dijo alguien, ah, no, ese tanquero como que, concha, eso está como fuerte, porque si eso explota, a modo de broma, pero queda esa sensación en la población cuando tú estás próximo a determinados lugares vulnerables que tú dices, caramba, y si te pasa por la mente, y si pasa lo de San Cristóbal, o lo que, porque ahora estamos hablando de San Cristóbal, pero pasó en el Distrito Nacional con esta empresa, ay Dios mío, ahora se me escapa el nombre, pero igual pasó en Solgas en Los Ríos, pasó en Alma Rosa con una estación de GLP, en Poliplas, me refiero a la que ocurre en Villas Agrícolas. O sea que en la psiquis del dominicano, sobre todo los que vivimos en el Gran Santo Domingo, está fresco esas situaciones de la explosión porque hemos vivido en menos de 5 años, varias explosiones en donde ha habido muertos, claro, no tanto como este. Entonces, ¿qué consejo usted le da a las personas que no vayan a tener ahora como a ponerse paranoico por ese tipo de cosas? A ver, la respuesta de paranoia que tiene más su raíz, su asidero en esta percepción de una palabra que tú bien utilizaste al principio, vulnerabilidad. Mi percepción de que soy objeto, de que puedo ser objeto de daño, de que me puede pasar algo que yo no controle, de que puede ocurrir algo donde yo no tenga la capacidad de modificar esa condición y pueda, como en este caso, perder algo significativo para mí. No a todos nos pasa esa paranoia. Para que esa paranoia se active en el contexto psicológico de un individuo, tiene que haber un factor predisponente al miedo, a la desregulación emocional, a la ansiedad. Acuérdate que nosotros estamos apenas superando la experiencia de la pandemia. Sí, exactamente. Un buen día el mundo estaba normal, todo fluía, y te dijeron, cierra las puertas de tu casa, pero no fue tu casa, no fue la República Dominicana, no fue el sector donde vives, fue el mundo. Y la pandemia es tal vez la experiencia referente de mayor significado a nivel psicológico en este momento para el deterioro de las personas. Es más referente, ¿por qué? Porque las personas vieron en un abrir y cerrar de ojos que tu vida puede cambiar. Tu vida puede cambiar. Entonces, estamos frente a una realidad que ya hemos vivido, no la estamos inventando, no me la estoy sobreponiendo a ella, no, es real, esto puede pasar. Y eso me lleva a entender, ¿qué podemos hacer? Porque darle vueltas al problema y darle vueltas al problema como que no da mucho sentido. Exacto. El sentido es, ¿qué hacemos con esto? Bueno, vamos a comenzar con los dominicanos y dominicanas que están más cercanos a la tragedia, es decir, esas personas que viven en San Cristóbal, que tal vez viven a 2 o 3 cuadras de ese lugar y que posiblemente van a experimentar y reexperimentar sensaciones mucho más fuertes al respecto, tienen que encontrar la manera, dentro de lo posible, de apartarse del contexto. Ejemplo, si usted sabe que ya tiene un factor predisponente de ansiedad, hipertensión, que es una persona con vulnerabilidad médica o psicológica, salga de este espacio por un tiempo. Y dentro de este lugar, tal vez la casa de un amigo, de una amiga, donde usted pueda alejarse un poquito del contexto, en lo que nuestras autoridades van mejorando el espacio, se van recogiendo escombros, se va reorganizando. Eso genera una sensación de calma en la dinámica. Pero hay personas que no pueden salir de su casa. Hay personas que ese es el único lugar que tiene. Entonces sería bueno ir limitando el tema de conversación del mismo tema. Lamentablemente, o bueno, digamos que para bien o para mal, tenemos hoy los medios y las redes sociales que se convierten en un repetidor simultáneo. El problema es que en la mayoría de los casos no tenemos, como el caso tuyo, un periodista equilibrado que va a dar una noticia con un enfoque adecuado. Tenemos personas que más bien buscan expresar el morbo de la situación. Y eso se ha convertido en parte de la vida diaria.
Entonces, en ese contexto tenemos que tener cuidado a la información que nos exponemos porque puede generar reexperimentación del dolor.